Bienvenidos, seguimos en esa ruta de reconocimiento desde esa integralidad, ampliando esa manera de ver ya no tanto hacia el detalle o hacia las cosas pequeñas que van sucediendo en la vida, sino cómo poder ampliar esa perspectiva hacia una visión más clara y más amplia de lo que nuestra vida en este momento está experimentando y cómo Dios se está queriendo acercar cada día más a nosotros a través de su palabra. Este es un contenido completamente incluyente, un contenido que invita, un contenido que abraza, que acompaña, para que tú que estás ahí escuchando a Respírate puedas sentirte invitado a respirar, no desde la imposición, no desde la ley, sino desde el amor, desde la gracia, porque si Dios lo hace de esta manera, pues yo solamente soy un vehículo para extender sus brazos, para extender su amor y su misericordia, tanto para ti como para mí que sigo en este camino igual que tú. Así que si tú estás encontrando beneficio en esto, compártelo en las redes sociales, en las plataformas donde puedes acceder a él, compártelo para que otros también puedan ser bendecidos. En este momento vuelvo y te hago esa invitación que está llegando de parte de Dios nuevamente y podamos respondernos acertadamente cuál es el Dios en el que creemos, el Dios que nos ha creado o el Dios que nosotros mismos hemos creado. Es importante que en este momento sepamos la diferencia entre ser creación de Dios y ser hijos de Dios. La misma palabra nos lo dice, que Él vino a su pueblo y su mismo pueblo lo rechazó. Dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión e intimidad del hombre, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Así que nuevamente esta invitación es para ti, para que lo recibas, porque todos somos creación de Dios, pero solamente a través del sacrificio de Cristo, a través de aceptarlo como nuestro Salvador, tenemos esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Si hasta este momento no lo has recibido, acéptalo allí en un espacio, tú, solamente tú con Él. Llámalo e invítalo a que sea el Señor de tu vida. En todo esto que hemos venido trabajando a lo largo de esta temporada, lo que tiene como misión es compartirte la verdad, no la mía, no la de nadie, sino la de Dios, la que Él tiene para libertarnos verdaderamente. Si conocemos al Hijo, conocemos la verdad y somos verdaderamente libres. Así que esto es una invitación más para ti, porque como diría mi papá, la Biblia para los cristianos y el testimonio para los que no creen. Por eso en esta etapa la Biblia está siendo la lámpara, está siendo la luz principal para que a través de todo lo que estamos desarrollando y todo lo que estamos aprendiendo juntos, podamos ser iluminados por su verdad, por esa luz real que quita toda oscuridad que haya en nuestra mente. Hoy entraremos en un proceso un poco más profundo porque hasta el momento hemos trabajado desde esa integralidad de esa Trinidad, espíritu, alma y cuerpo, que es el sello de imagen que Dios diseñó en nosotros y por eso todas las cosas que trabajemos a partir de ahora se van a trabajar desde esas tres áreas, nunca sueltas porque es un todo, nuestro ser es un todo y esa es la creación que Dios hizo y la manera como Él desea que nos comuniquemos con Él, que desea que estemos directamente relacionados con Él como su creación. Porque ya desarrollamos cómo ese espíritu es el que se conecta directamente con Dios y cómo el cuerpo es quien manifiesta y proyecta todo lo que el alma tiene en sí misma y todo lo que el alma es en sí misma. Desarrollando el tema del alma, vamos a entrar entonces en esa otra parte de la gran pregunta con la que empezamos esta temporada. ¿Cuál es el Dios que hemos creado? Dentro de la psicología, el alma suele relacionarse directamente con la mente, con la psique, todo lo que comprende el cerebro, el subconsciente, el consciente, todo lo que procesa normalmente nuestra vida.
dentro de procesos conscientes e inconscientes, y esto comprende todo lo que es la emocionalidad, los sentimientos, los hábitos, todos los procesos del ser humano desde la conciencia o la inconsciencia. Tiene que ver también con los recuerdos, con los sueños, con todos los proyectos que como seres humanos nos hacemos y todas las cosas que determinan la manera como conducimos nuestra vida. La ciencia como tal, la psicología, la filosofía, todas estas ramas de estudio se apoyan en el griego psiche, que es aliento o soplo de vida. De esta manera vemos cómo soporta esa verdad que compartimos de que esa alma recibió vida cuando el soplo de vida de su espíritu vino sobre nosotros. Entonces, podemos ver que en resumen, el alma es la persona misma, es tu personalidad, mi personalidad, y es esa capacidad de interacción que tenemos con el mundo y con lo que nos rodea. En contraste, Dios a través de su palabra vincula el alma o se refiere al alma como la mente o el corazón, pero vamos a saber que es lo mismo, mente, corazón, alma. A través de algunos versículos que tengo por aquí para compartirles, podemos ver cómo la Biblia enfatiza y da importancia a lo que es el alma como ese medio de comunicación entre el mundo en nosotros y entre Dios en nosotros. Es ese puente que establece un equilibrio completo, pero que siempre pone por autoridad al espíritu sobre el cuerpo. Muchos, bastantes versículos. Hay uno que me llama mucho la atención y es que de la abundancia del corazón habla nuestra boca y vemos esa relación directa entre el alma y lo que proyecta nuestro cuerpo directamente desde el sentido del habla. También en algunos versículos podemos ver, por ejemplo, pero si desde allí buscan al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma, lo encontrarán. Luego vemos cómo nos aclara que no tenemos mayor beneficio que salvar nuestra alma por encima de perseguir todo lo que este mundo nos puede dar. Dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu alma? ¿Hay algo que valga más la pena que tu alma? Luego, solo en Dios haya descanso mi alma, mi Salvador. De en adelante podríamos encontrar muchísimos versículos que nos llevan a eso, pero en síntesis vemos cómo el alma es esa correlación directa con Dios. Todo el tiempo estamos llamados a estar relacionándonos con Dios a través de nuestra alma. Es verdaderamente importante entender que para relacionarnos con Él debemos tener claridad de cómo está nuestra alma. Dios quiere que nos acordemos de Él, por eso nos hace la invitación antes de que nuestra alma perezca, antes de que venga la muerte de nuestra alma. Cuando morimos, el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio, y el cuerpo vuelve a la tierra, al polvo de donde fue creado. Pero nuestra alma solo tiene dos caminos y por eso es escoger vida o muerte. Lo encontramos precisamente en Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Nos está invitando a que escojamos camino de vida o camino de muerte, porque esto es una elección. Dios quiere relacionarse con nosotros y definitivamente hay momentos en que no encontramos las maneras de hacerlo nosotros con Él. Y es precisamente por eso, porque quizá estamos tan extraviados en el estado de nuestra alma que no podemos responder de la misma manera a ese llamado. Sin embargo, yo sé que a lo largo de la vida a veces escoger o decidir es un proceso demasiado complejo porque no sabemos ni siquiera qué es vida, qué es muerte y nos encontramos ante decisiones en la vida que parecen vida, pero en realidad son para muerte. Y
En lo que yo he podido experimentar dentro de mi vida, me he dado cuenta que esto es por falta de conocimiento de Dios. Por eso la Biblia dice que mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. En mi experiencia, lo que puso a prueba el saber cómo estaba eligiendo, cómo estaba decidiendo, fue precisamente ese cambio de país. Te conté hace algunos episodios que cambiar de país lo que hizo fue confrontarme directamente con el estado que estaba mi alma, dónde estaba en ese momento y también qué lugar ocupaba Dios en mi vida. Creo que a lo largo de estos primeros años viviendo en este país, me pude dar cuenta que quizá sabía de alguien, mas no conocía a ese alguien y había entrado en una vida de muchos hábitos como cristiana, de muchas acciones como cristiana, pero realmente no conocía una persona, esa persona que me había salvado, esa persona que me había resucitado, esa persona que me había perdonado. Solamente era una teoría en mi mente. ¿Y cómo pude darme cuenta? Pues precisamente cuando me vi tan lejana de estar experimentando desde mi propia vida lo que ya sabía que Él había establecido para mí, darme cuenta que sabía quién era Jesús, pero no conocía a Jesús. Fue más fácil cuando pude evaluar mi vida, mi alma, cómo se estaba conduciendo dentro de este mundo. Pude ver cosas, por ejemplo, que disfrutaba más de lo que hacía y no de estar tiempo con él. Disfrutaba mucho más de lo que hacía para él, de lo que le daba de pronto deleite a mi propia vida, creyendo que lo estaba haciendo para él, pero no disfrutaba tiempo con él. La intimidad, la relación que podía desarrollar con él no era a través de encuentros. Yo me imagino que cuando uno quiere conocer a alguien, uno intencionalmente se pone citas con esa persona, pasa tiempo de calidad con esa persona, habla profundamente de temas con esa persona y entendí que yo no lo hacía con Dios, no lo hacía de esa forma. Quizá tenía muchos hábitos, cantaba canciones y de pronto ahora puedo analizar las canciones que cantaba, cosas como haz tu voluntad en mí, pero cuando esa voluntad se quería establecer, cuando esas decisiones basadas en su verdad debían ser obedecidas por mí, yo me rebelaba, no me gustaba. Cuando venían respuestas como estás buscando ser aplaudida, estás buscando ser admirada, llegaban a mí, me confrontaban de tal manera que yo misma me contaba mi propia verdad para decir, no, eso no es así, no, Dios, yo lo estoy haciendo para ti. Creo que había una completa contradicción y una completa batalla entre esa voluntad de mi alma con su voluntad. De esa forma pude notar que yo no estaba escogiendo lo que Dios decía para mí, sino que prácticamente empecé a moldear un Dios a mi propia imagen, a mi propia necesidad. Y hoy te lo puedo contar porque de esta forma yo sé que tú vas a poder sentarte y analizar tú mismo cuáles son esas cosas que han hecho que mi alma escoja diferente, que mi alma decida diferente. Pero todo esto yo lo pude saber solo cuando empecé a conocer ciertas cosas que quiero compartirte ahora, que me dieron mucha más claridad para poder hacer ese paralelo. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo con lo que yo me estoy diciendo? Recuerda, cuando hablo de yo me estoy diciendo, estoy hablando de mi alma, estoy hablando de esa voluntad, de eso que comprende tanto lo que piensa mi mente como lo que siente mi corazón. Estamos hablando exactamente de lo mismo, esa esencia que nos particulariza y que hace que decidamos nuestro propio deseo por nuestro propio bienestar, pero no sabemos que lo que Dios nos está pidiendo decidir es para nuestro verdadero bienestar. Así que avancemos un poco. La voz de Dios es menos audible dentro del ruido. Nosotros somos seres que no estamos diseñados para vivir en alerta, sino en calma. De esa forma fuimos creados. Por eso cuando nacemos y volvemos al bebé, el bebé está en completa calma.
allí en la barriguita de su mamá, él está en una tranquilidad y de esa forma somos creados. Por eso no somos creados para vivir en alerta. Pero cuando nuestra alma crece dentro de este mundo, dentro de la sociedad, dentro de todo el entorno que nos rodea y todo lo que ese entorno nos aporta, am, empieza a vivir en continua alerta. Y por eso es que dentro de la psicología podemos entender lo que es la dopamina, lo que activa normalmente nuestro cerebro, lo que lo pone en alerta, en prevención. Y esto es un tema muchísimo más profundo. Pero para poder escuchar la voz de Dios directamente necesitamos estar en calma. Pero hay una completa contradicción, porque si nuestra alma está en alerta, esa verdad de Dios no se puede establecer. Por eso es importante que haya un momento donde intencionalmente podamos poner en calma nuestra alma. Sin embargo, eso no es fácil cuando estamos llenos de tantas cosas que no conocemos y que se ponen en contradicción con esa calma a la cual Dios nos quiere llevar. Te preguntarás cuál es ese conocimiento que necesitamos y por cuál el pueblo se pierde. Nosotros, su pueblo, nos perdemos. ¿Cuál es esa falta de conocimiento? Es importante pensar en conocer qué, conocer a quién. Desarrollamos en todo lo primero conocer ese Dios que nos creó, saber cuál es su carácter, saber quién es Él, cómo piensa Él, qué es lo que ha establecido, cuál es su verdad. ¿A través de dónde aprendemos eso? ¿De dónde lo conocemos? Pues de su palabra, experimentando tiempos con Él, pasando tiempos leyéndola realmente con conciencia. Pero creo que hay otra parte que también es importante que conozcamos y es cómo se mueve nuestra alma, de qué manera desde la psicología y desde la palabra nuestra alma crece. Eso es lo que hoy quiero compartirte porque sé que va a ser liberador para ti, así como lo fue para mí. El alma entonces se desarrolla a través de la vida por herencia o por crecimiento, desarrolla patrones psicológicos que estructuran nuestra personalidad. Los patrones psicológicos son formas estables y duraderas de comportarse, de pensar, de decidir que establece el ser humano. Estos patrones que se forman por factores genéticos y ambientales, entonces estos patrones pueden ser obtenidos desde la tradición o desde la genética, desde lo que los padres pasan a sus hijos. Pueden ser adaptativos o pueden ser flexibles, pero también pueden llegarse a convertir en patrones que son trastornos y que causan problemas en la vida diaria, son trastornos de personalidad. La psicología obviamente lo estudia desde 5 áreas que no vamos a profundizar hoy, pero voy a mencionártelas. Estos patrones pueden ser patrones competitivos, patrones de relajación o de pasividad, por así decirlo, pero también hay patrones obsesivos, compulsivos, que tienden al perfeccionismo y al control. Hay patrones de dependencia que tienden a necesitar cuidado permanente, patrones narcisistas, que es lo que hoy día escuchamos ya muy comúnmente. El narcisismo tiene que ver con la grandiosidad. Miren cómo esta palabra viene de grande Dios. Este patrón es uno de los más arraigados hoy día y sobre todo que se proyectan más cuando uno está persiguiendo mm, alcanzar logros. Pero también está el patrón evitativo, que tiene que ver con todo lo del miedo al rechazo, al abandono. Y todas estas cosas rondan completamente nuestra alma y algunas están internamente en nuestra alma. También, seguidamente, lo que son las maldiciones, de la que nos habla en la Biblia. Todo dice, las maldiciones generacionales son las consecuencias del pecado que pueden afectarte a ti y a futuras generaciones. En Éxodo 20 encontramos, pero esto se entiende como la transmisión de patrones pecaminosos y sus efectos. Entonces puede reflejarse a través de enfermedades, pobreza y todas otras manifestaciones
que a veces no sabemos por qué están en nuestras vidas. Esto puede alcanzar hasta la tercera y cuarta generación, nos habla la Biblia. Y no es en sí un castigo, no es en sí algo que Dios esté causando. Recuerden, es algo que viene por el pecado. Esto es lo que se refiere a las maldiciones. Hasta este momento entonces separamos lo que son los patrones psicológicos, lo que son las maldiciones también heredadas. Entonces, esas maldiciones sumadas con los deseos de la carne, que son los que habla la Biblia, cuando hablamos de carne, hablamos de este cuerpo, todo lo que este cuerpo manifiesta desde el alma, desde lo que hay en nuestra alma. Cuando la Biblia se refiere a los deseos de la carne, es ahí donde nos habla que debemos permitirle al Espíritu que renueve nuestra mente, porque todo lo que está aquí, todo lo que el alma tiene, todo lo que el corazón tiene, como tesoro es lo que va a proyectar y lo que va a manifestar, lo que va a determinar los hábitos. Y si esa alma no está conectada con el espíritu y está conectada con el mundo, entonces lo que va a manifestar es lo del mundo y no lo del Espíritu de Dios. En Gálatas 5:16, síganme en este versículo porque es muy, muy importante. Encontramos que es precisamente todo lo contrario a lo que quiere el Espíritu de Dios. Todos los deseos del alma, todos los deseos de la carne que pueden estar siendo potenciados por estas maldiciones generacionales o por estos patrones, quieren hacer todo lo contrario al espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea ser la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente en contra, constantemente entre sí. Esto es importante. Si nosotros sabemos esto, va a haber progresivamente una libertad, porque conocer tus patrones psicológicos y conocer las maldiciones que se han repetido de generación en generación nos da completamente una conciencia diferente, una forma diferente de ver qué es lo que se está interponiendo, qué es lo que se está poniendo en contra de eso que Dios quiere para ti. Ahora dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y aquí empieza una lista larga de cosas en las que todos nos vemos involucrados. No podemos aquí vernos fuera, porque allí es donde empezamos a sacar más esa pajita que está en el ojo del otro y no somos valientes para sacar la viga que hay en el nuestro. Miren cómo todas estas cosas que se reflejan van en contra de lo que Dios establece para nosotros en su verdad. Inmoralidad, inmoralidad sexual o inmoralidades del pensamiento, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Y dice Pablo, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Esto no es desde el juicio, pero sí es desde la verdad. Sin embargo, el no saber esto hace que, aunque deseemos, aunque queramos hacerlo, no podamos hacerlo. ¿Por qué? Porque nos perdemos por falta de conocimiento. ¿De cuál conocimiento? De la verdad de Dios a través de su palabra, en contraste con la verdad que nosotros mismos hemos establecido desde nuestra propia alma, desde las verdades que se decretaron desde nuestra niñez y todo nuestro crecimiento, desde esas verdades que en realidad son mentiras y se contraponen con la verdad de Dios. Entonces, sabiendo todo esto, vemos que todas estas cosas que hemos estado compartiendo se mueven en las tres áreas del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Y allí es donde se dan esas raíces que echan profundo, profundo, y ya después es realmente imposible por nuestros propios medios, por nuestras propias intenciones, cortarlas. Ahí transicionamos desde eso que sabemos que es el poder de la raíz.
cómo ese poder de la raíz que les compartí en el episodio pasado echa profundidad y nos impide que solamente desde el querer, solamente desde la buena intención, podamos tener cambios positivos, podamos tener cambios asertivos para poder entrar a vivir y experimentar el reino de Dios en nuestras vidas y esa vida eterna que Él nos promete para que empiece aquí en la tierra, no en el cielo. La salvación es para el cielo, pero la vida eterna es aquí. Es importante detenerme, es necesario detenerme porque esas raíces son tan profundas que nos impiden poder ver desde la conciencia o poder vernos desde la conciencia y nos ponen en un paredón a nosotros mismos. ¿Por qué? Eso me pasaba a mí. Yo ya me miraba era desde el juicio, ya me miraba desde la falta de misericordia, todo el tiempo sentía vergüenza y sabemos que la vergüenza te hace pensar que tú eres el que estás mal, o sea, que no debiste nacer, que no eres aprobado, que eres insuficiente. La culpa te hace pensar que tu acción está mal, pero la vergüenza te hace pensar que tú estás mal, que tú no debes vivir. Y vienen todos esos pensamientos que quieren cortar por completo la vida y que quieren llevar esa alma a la muerte completamente, a que se mueran cosas que Dios no quiere que mueran porque Él las puso en nosotros. Entonces, por ejemplo, esa raíz de amargura que vemos en la Biblia dice, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Quiere decir que podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios de alguna forma cuando brota una raíz de amargura en nuestro corazón. ¿Qué es lo que te puede estar amargando y que ya no solo te quita la respiración, sino que te hizo perder la esperanza? Que te hace pensar que no hay forma de salir de allí donde estás. Pensé mucho tiempo, por ejemplo, que ya no había remedio y que todo lo que me había pasado, todo lo que me había sucedido a través de situaciones dolorosas en mi vida, a través de experiencias que tuve cuando niña dentro de mi casa o con familiares, ya eran irremediables para mí y que eso determinaba mi identidad en adelante, eso determinaba lo que yo podía hacer en Dios. Eso te hace sentir indigno, te hace sentir inmerecedor, pero no desde una plataforma de humildad real, sino desde una plataforma de rechazo. Y eso no te acerca a Dios, eso te aleja a Dios. Cuando entendemos que pueden brotar raíces dentro de nuestro corazón que son muchísimo más fuertes que lo que nosotros mismos podemos imaginarnos, entonces empezamos a necesitar profundamente ser resucitados, que nuestra mente pueda definitivamente entender que hay muchas cosas que tienen que morir allí. Eso vamos a ampliarlo en el próximo episodio, pero en mi caso te comparto, por ejemplo, específicamente que me di cuenta dentro de todo este conocimiento que el Señor me regaló y que hoy te comparto a ti, me di cuenta, por ejemplo, que tenía patrones obsesivo-compulsivos. Dentro del perfeccionismo, por ejemplo, había muchas cosas en mi vida que me costaba ser flexible. Ah, ahora mismo pregúntate, ¿qué es lo que te cuesta entender sin comprender? Digo, ok, esto sencillamente entiendo que tiene que pasar, así yo no lo comprenda. Y esa falta de flexibilidad puede provenir de esos patrones obsesivos compulsivos que se desarrollan desde la niñez. También me di cuenta que tenía maldiciones, por ejemplo, de pobreza, maldiciones de ruina, de infertilidad. eh, Siento que hay muchas situaciones que tomaría mucho tiempo aquí para contarte, muchos testimonios de vida, que tal vez Dios me lleve más adelante a compartirte mucho más en profundidad, pero darme cuenta de estas cosas me hizo entender por qué había muchos deseos en mi alma que yo no entendía por qué los tenía. ¿Por qué deseaba, por ejemplo, ser aplaudida? ¿Por qué deseaba, por ejemplo, ah, sentir aprobación de otras personas por encima de la aprobación de Dios? ¿Por qué necesitaba que alguien me dijera que lo había conseguido, que alguien me aplaudiera, por encima de que Dios ya me dijera que era su hija?
esa necesidad constante que tenemos muchas veces son esos pequeños patrones, por ejemplo, de narcisismo, de esa grandiosidad que necesitamos que otra persona te reconozca lo que has hecho y a profundidad muchas más cosas, pero darme cuenta que muchas otras se habían convertido ya en raíces que me habían hecho caminar. Por ejemplo, muchas raíces me hicieron caminar y construir cosas desde el rechazo. En específico, puedo compartirte hoy que me di cuenta que muchas de las cosas que construí como mujer, las construí desde el rechazo de la mujer de mi mamá, por ejemplo, o también desde el rechazo del hombre de mi papá. Eh, no sé si ahora mismo tú puedas centrarte y pensar qué cosas has construido desde el miedo de no repetir las cosas que viviste en tu casa, desde el miedo de no convertirte en esa mujer que fue tu mamá, desde el miedo de no convertir a tu pareja en esa persona que viste que era tu papá, en ese hombre que viste que era tu papá. No es fácil, yo sé que no es fácil uno confrontarse con esas cosas y darse cuenta que eso ha echado raíz tan profundamente que ha florecido, porque una raíz lo que hace es traer una planta y florecer. Así que eso no es fácil, lo sé. Yo tuve que ser confrontada entre eso, pero cuando comprendí que todo eso que estaba llegando a mi vida como revelación, como conocimiento, lo que pretendía era traer vida. Lo que pretendía era poder establecer conciencia en mí para no seguir cargando ni a personas, ni a situaciones, ni a experiencias de una responsabilidad que debía cargar yo, que debía hacerme cargo yo para poder escoger. Es justo ese momento cuando tú tienes conocimiento de todas esas cosas, desde el espíritu, desde el alma, desde el cuerpo, te das cuenta cómo proyectas desde tu carne, desde tu cuerpo. ¿Por qué miras como miras? ¿Por qué escuchas como escuchas? ¿Por qué reaccionas como reaccionas? Todo eso lo que nos da es libertad para poder entrar a decidir con conciencia y escoger. Escojo vida, escojo muerte. Sigo escogiendo lo que para mí parece vida, pero en realidad son los deseos de mi propia carne, de mi propia alma, o escojo la verdadera vida, que es una vida en humillación, que es una vida en paciencia, en bondad, en mansedumbre, que son los frutos del Espíritu, que son ese carácter de Jesús en nosotros y que finalmente nos lleva de nuevo a ese primer aliento. Con conciencia podemos entrar a decidir allí, como en este momento, yo te estoy compartiendo que lo hice cuando tuve conciencia y que lo sigo haciendo para caminar de esa forma. Hay algo que he escuchado muy a menudo y es que quien no conoce su historia cae en el peligro de repetirla. Y creo yo que es por eso que caminamos en círculos, que rodamos en ciclos y tomamos hábitos o estructuras para actuar, formas que ya se convierten en patrones con los que determinamos todo lo que recibimos en la vida. Todas las situaciones que vienen a nuestra vida las afrontamos de igual manera, desde esas verdades y desde esas estructuras de pensamiento que se encasillaron aquí nos hacen determinar la manera como procesamos cada cosa que llega a nuestra vida. Por eso es importante que conozcas tu historia, no para quedarte en lo que dolió, no para volver a eso que dañó, sino para entender qué sucedió después de eso contigo, cómo tu alma se congeló en ese momento, cómo tu alma estableció una verdad a partir de esa experiencia. Una verdad que va completamente en contra de la verdad que ya Dios había implantado en nosotros cuando nos creó. Creo que esta es la construcción de conciencia más grande que podemos hacer para poder nosotros mismos pasar a dejar que el Espíritu Santo renueve nuestra mentalidad. De otra forma, en mi caso, recuerda, es mi experiencia, si te sirve, bienvenido, pero en mi caso no fue posible. Porque, wow, qué mujer tan terca, qué mujer tan obstinada. Yo creo que caminé mucho tiempo precisamente antes de poderme dar ese proceso tan
transformador que ha sido el volver a ser mamá, caminé mucho tiempo en negación pensando que yo estaba caminando en mi libertad, pero estaba muy alejada de lo que Dios realmente quería ocasionar en mi vida para que fuera una verdadera libertad, esa verdadera libertad constante que tiene que ver con esa vida eterna, libertad eterna, vida eterna, todo está conectado directamente con ese deseo que Dios tiene para nosotros. Entonces, concluyendo, si no conocemos esa historia, si no tenemos el conocimiento de cuáles son las cosas con las cuales nuestra alma ha crecido y cuáles son las cosas que en realidad Dios quiere que nuestra alma experimente, no podremos saber con qué batallamos, a qué nos enfrentamos, con qué en realidad tenemos que confrontarnos y qué es lo que no se ha querido rendir a Jesús, porque aceptarlo, aceptar su salvación, no determina la manera como decidimos vivir en adelante con esa salvación, en la manera como somos coherentes en que nuestra vida responda directamente a ser salvos, en que nuestra vida hable de esa salvación, no desde nuestra boca, sino desde nuestra propia diario vivir, desde lo que manifestamos al mundo, muchas veces sin hablar. Yo te entrego hoy esto como una herramienta, como una gran herramienta. Por eso estoy muy de acuerdo con la terapia, porque siento que muchas veces yo, en mi caso, lo hice autodidactamente, me relaciono con muchos psicólogos, pero si tú crees que no tienes esa forma de poder ingresar allí en esa parte de cómo se mueve tu alma, cómo se mueve tu cerebro y de las cosas que quizá se han quedado allí arraigadas en tu alma, busca un apoyo psicológico. Sé que el Señor tiene control incluso sobre la ciencia y si ese deseo de tú buscar un apoyo está precedido por el deseo de buscar a Dios, entonces paralelamente búscalo en su palabra. Haz las cosas directamente relacionadas desde el espíritu, desde el alma y deja que ese cuerpo vaya sintiendo muchas de las cosas que somatizamos, muchas de las cosas que empiezan a verse reflejadas en enfermedades, en condiciones, en dolores continuos, son producto de ese grito que tiene el alma por encontrar esa paz y esa calma que necesita. Y usa todas estas herramientas que te he dado, desde los patrones, desde las maldiciones, desde los deseos de la carne, desde lo que tú mismo puedes saber que estás diariamente manifestando y que estás sintiendo, ah, que debe rendirse realmente a el Señor, a convertirlo a Él en tu Señor. Sé que muchas veces no es fácil y sé que no será fácil, eh, lo he experimentado, encontrarte con cosas que no pensabas que estaban allí, dentro de tu corazón guardadas y que una y otra vez te dices, yo quiero, yo oro, yo le pido a Dios, pero no lo escucho, no sé qué es lo que me dice, no sé cuál es su voluntad. Yo sé que esa confusión y esa prisión aquí mental de no saber qué es lo que estás haciendo mal, nos ahoga, nos consume y nos permite permanecer allí donde pensamos que nos encontramos bien, pero en realidad sabemos que no estamos bien. Yo me di cuenta que Él no era mi Señor, no era el Señor de mi ansiedad, no era el Señor de mi preocupación, no era el Señor de mi dolor. Cuando eso pasa, realmente vas a experimentar esa calma que has venido persiguiendo por tus propios medios y que finalmente no llega desde nuestra capacidad, sino desde nuestra rendición. No llega desde nuestra fortaleza, llega desde nuestra vulnerabilidad, porque recuerda que su poder se perfecciona es en nuestra debilidad. Para el siguiente episodio, quiero compartirte cuál fue el momento en que me di cuenta que necesitaba morir. Ya no le pedía más ser sanada de todas estas cosas que causaron esos patrones en mi vida. Ya no le pedí más que me sanara del dolor que había sido producido por muchas situaciones que te compartiré.
ya no le pedí más eso. Supe y entendí que debía morir, porque si este yo no moría, nunca iba a conocer ese gran yo soy que Él me dice que es, el que me creó, me pensó, me diseñó con propósitos eternos. No podía vivir si mi yo no moría. Y en eso pude entender cómo muchas cosas que eran parte de esa identidad se murieron en el camino porque se ahogaron con los deseos de mi alma, y como otras que tenían que morir tomaron vigor y se establecieron como el gobernador de mi vida, se establecieron con señorío en mi vida. Esto fue para mí entender ese contraste perfecto entre lo que es sanar y lo que es resucitar, entre por qué era necesario que Cristo muriera para que su resurrección en realidad nos hiciera caminar como hijos de Dios. Esto en realidad trae una libertad enorme porque va en total coherencia con lo que es nacer de nuevo. Te espero en el próximo episodio.